El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de nuestros preciosos hermanos, amigos, los cuales les saludamos en esta hora, invocando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quien les habla una vez más, el hermano Tomás Cavadía. Vengo hoy con la intención de compartir una vez más con ustedes uno de los temas más primordiales del ser humano sobre la tierra, sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el perdón de pecados? ¿Por qué debo aceptar al Señor Jesucristo? ¿Bajo qué bases debo hacerlo? Bíblicamente, ¿qué me impide venir a Él? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tipo de pasos debo dar? Y hoy, cuando vivimos tanta confusión religiosa, comprendemos y entendemos que tantas ideas, interpretaciones, por cientos y cientos de religiones que han salido a través de los años, de las edades, de la historia, poco a poco han confundido a la gente en esto como en otros temas, porque se miran las cosas superficialmente, mas no profundamente a través de la revelación divina. No quiere decir que yo soy el único que les viene a traer la verdad. Por supuesto que no. Dios envía a sus siervos. Pero lo más importante es que usted comprenda que para este tiempo final Dios prometió un mensaje que vino a revelar las cosas. Primero, no lo vino usted a convertir en un evangélico más, porque aún si fuera por ser evangélico, hasta el diablo lo es, siendo que tiene un evangelio y muchos más para confundir a la gente. Si solamente fuera por creer, pues la Biblia dice: los demonios también creen y tiemblan. Si fuera por asistir a una iglesia, pues miles asisten y muchos serán decepcionados en el día del juicio. Pero más bien, Él se preocupó por escoger un pueblo especial, revelarle los misterios, ya que Jesús dijo: gracias te doy, Padre, porque escondiste esas cosas de los sabios y los eruditos para revelárselo a los niños. Por eso, una de esas revelaciones es el tema del arrepentimiento. Cuando una persona desea buscar al Señor, encontrar al Señor, dar el paso clave, debe tener cuidado. Primero porque asistir, creer en una doctrina, casarse con una religión, una iglesia, una denominación, es posible como si fuese comparado con un matrimonio. Si usted escoge mal, obviamente va a vivir engañado, engañada, y le va a ir mal en la vida. Pero si usted escoge bien, entonces usted tendrá suficientes fuerzas, porque le darán el alimento apropiado para poder salir adelante. Muy bien, vamos al libro de los Hechos para tomar la escritura base y clave para estudiar el tema de el arrepentimiento y sus bases. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, vamos a leer el verso 19 del libro de los Hechos, capítulo 3. Antes de ir a la escritura, lo invito a que cierre sus ojos y vamos a hacer una corta oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Pedimos que tú bendigas a los corazones que están en este momento dispuestos a estudiar tu palabra. Bendice a aquellas personas que quizá no te han aceptado, no han bajado a las aguas, no le han invocado el nombre de Jesucristo para que sean libres en su vida, ni les han abierto las escrituras como Felipe se la abrió al eunuco. Permite de que la revelación divina penetre profundamente los corazones de aquellos oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito a que tome su Biblia, tome su lápiz, tome su agenda, su libreta, su cuaderno, esa hoja de apuntes que tiene, y vamos a estudiar la Biblia, porque esto debe ser importante para usted. Hechos capítulo 3, verso 19. Dice la Biblia en el nombre del Señor: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos
de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Muy bien, nuestro tema, el arrepentimiento, aceptando a Jesucristo a base de la fe. Bien, esto es un tema que ha sido explicado, detallado por muchas religiones, pero ¿en qué consiste el arrepentimiento? ¿En qué consiste aceptar al Señor Jesucristo? ¿Asistir a una iglesia? ¿Identificarme como un pentecostal o un bautista, un testigo de Jehová, un mormón, un metodista, un aliancista o de la iglesia de Cristo o solo Jesús? ¿De qué se trata todo esto? Esto no se trata de usted pertenecer a una religión y de una vez entre allí dice, bueno, yo soy del movimiento misionero mundial o qué sé yo, otra religión diferente, o asambleas de Dios, con tantas que hay, sabiendo que cada una habla diferente. El arrepentimiento no tiene nada que ver con ninguna religión, tiene que ver exactamente con Jesucristo. Y por eso, en otros temas diferentes vamos a ver cómo obra Dios, porque Él no obra a través de religiones, sino a través de sus mensajeros, a través de un mensaje para cada edad. Fíjese usted, frente a nosotros tenemos el tema arrepentimiento. La pregunta es, bueno, ¿y de qué me debo arrepentir? ¿Por qué quiero buscar de Dios? ¿Para que me quite el licor? Eso no es. Allá hay psicólogos que pueden tratar con usted el asunto, si usted solamente quiere que el Señor le quite el licor. Que me quite el cigarrillo, tampoco es el objetivo. Usted tiene que tener un objetivo claro para aceptar al Señor Jesucristo. Y ese objetivo claro es porque usted en su corazón desea vida eterna. Desea salir de ese viejo hombre en el cual usted vive, que satisface al mundo, para poder agradar al Señor, para que su vida sea salva. Usted quiere buscar salvación. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Requisito para salvación, arrepentimiento. Eso es todo. Dios no le pone la cosa complicada a la gente. La pregunta es, ¿pero arrepentimiento de qué? Bueno, hoy nos dicen, es que usted tiene que arrepentirse porque usted fuma mucho, usted tiene que arrepentirse porque usted es adúltero, es fornicario, es esto, es lo otro, es aquello. Bueno, déjeme decirle una cosa. La Biblia no solamente me dice eso. Por eso, el problema más grande que ha cometido la religión hoy es que han tratado de reformar al hombre, reformar a la gente y decirle, mire, no fornique, no adultere, no esto, no lo otro, no toma, no fume, etc. Pues déjeme decirle una cosa, mi hermano, que Dios no está interesado en lo que usted hace, en los atributos del pecado. Eso parece que sonara terrible, pero antes de que usted me malentienda en esta hora, quiero invitarlo a que estudiemos la Biblia. Primero, pecado hay uno solo. No hay más pecados que uno. Adulterar no es pecado, fornicar no es pecado, tomar no es pecado, fumar no es pecado. No se me escandalice que no he terminado. Estas cosas de las cuales yo les estoy mencionando, como fumar, tomar, y todo lo que usted hace en el mundo afuera, de lo que usted le enseñaron que es pecado, no es pecado. Esos son atributos del pecado, es decir, el fruto del pecado. Pero entonces, ¿qué es pecado? La Biblia nos enseña en el libro de San Juan, el capítulo 16. Apunte allí, tome su Biblia, lea la Escritura y estudie esto conmigo profundamente. La Biblia en el capítulo 16 del libro de San Juan me enseña que solamente hay un pecado y eso se llama incredulidad. Ese es el único pecado que existe. Cuando una persona es incrédula, es decir, no cree en Dios, entonces fuma, adultera, toma y vive una vida desordenada, porque es un incrédulo. Lo que ha hecho la religión es tratar de coger el incrédulo y sacarle los frutos. Pero resulta que lo trae a la iglesia, lo bautiza y la persona sigue luchando con su vida y vuelve a hacer lo mismo y se revuelca en lo mismo. Porque eso no le va a quitar nada. Lo que hacen es hacer un trabajo en la parte literal física de la persona. Reformar a la persona, mejor dicho, en su mente. Pero déjeme decirle una cosa. Solo le voy a poner un ejemplo real que existió a través de una historia. En una ocasión en una iglesia
Había una mujer orando en el altar de rodillas. Y ella en la oración le decía al Señor, Señor, quítame la telaraña, Señor. Yo quiero que me quites la telaraña, Señor. Estas telarañas me tienen enredado en mi vida, Señor. Quítame la telaraña. Otra persona, otro cristiano que estaba al lado de ella le dijo, hermana, no ore para que el Señor le quite la telaraña. Dígale que mate la araña. Porque si usted mata la araña, pues no le va a producir más telarañas. Eso es lo que está haciendo la religión hoy. Con decirle a usted, no debe adulterar, no debe fornicar, usted esto, lo otro, aquello, debe vivir esto, ojo con fumar, ojo con tomar licor. Le están quitando la telaraña. Yo no quiero quitarle la telaraña a usted en esta hora. Yo quiero que usted mate la araña. Si usted mata la araña, pues no va a tener telarañas. Es decir, si usted mata la incredulidad, el pecado que produce los atributos como adulterar, fornicar y demás, usted va a ser libre. Va a ser libre. Pero el problema es que usted quita un mal hábito y obtiene otro mal hábito. Porque su naturaleza está viva todavía dentro. Entonces en el libro de San Juan, el capítulo 16, el verso 7, el Señor dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Escúcheme bien esto, mi hermano y hermana, si me está escuchando atentamente. Convencerá al mundo de pecado. No de los pecados, no de los pecados, de pecado. Un solo pecado. ¿Cuál es? De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ve usted? De pecado, no de los pecados, no, de pecado. ¿Cuál es el pecado? No creer, incredulidad. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso es todo. Jesús dijo, el que creyere tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, esa es la medicina para el problema. ¿Cuál es el problema grave? El pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado? Incredulidad. Entonces, es aquí donde yo debo tener una base de arrepentirme. Por eso cuando la gente va al arrepentimiento no sabe ni por qué se arrepiente. Uno de los más grandes pecados es que somos culpables del juicio del Hijo de Dios. En Isaías 53 muestra la escena de lo que realmente nosotros le hemos causado al Señor. Más que adulterar, que fornicar, hay un problema y es incredulidad. Mucha gente dice, cuando yo deje de hacer esto, cuando yo deje de hacer lo otro, cuando yo deje de hacer aquello, me entrego al Señor. No, mi hermano, es que usted solo no puede hacer nada. Usted primero tiene que venir al Señor para que el Señor quite, mate su pecado. Por eso Isaías 53, si usted tiene su agenda, apúntelo y estúdielo. La Biblia dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Oiga bien, escuche bien atentamente la Biblia. ¿Quién ha creído? ¿Por qué? Porque la gente está muriendo a través del pecado, que es incredulidad. Mucha gente dice, no, yo no adultero, yo no fornico, yo asisto a la iglesia todos los fines de semana, yo soy una persona santa, pero déjeme decirle que aquellos fariseos eran más limpios que usted. Una persona no puede adulterar, no fornica, no toma, no hace, y se puede ir al infierno. ¿Por qué se puede ir al infierno? Porque rechaza el mensaje de la hora, rechaza la verdad, critica, blasfema con la verdad. Aquellos fariseos creían en Moisés, hablaban de los profetas y demás, los saduceos, los escribas. ¿Y qué hicieron? Crucificaron a Jesús, y ellos no eran unos adúlteros, hablando físicamente. ¿Ve? Era la gente más limpia que podía existir, pero así con toda la limpieza que tenían, se fueron muchos al infierno, porque rechazaron al Mesías. Usted no necesita, ¿cuánto usted se limpia fuera para venir al Señor? Usted lo que necesita es venir al Señor. La gente más salva que fue allá fueron aquellos adúlteros que vinieron, los que vivieron en una vida todavía sucia. Aquel ladrón que estaba en la cruz del Calvario, cuando voltearon su mirada al Señor y dijeron, Padre, perdóname por
todo lo que he hecho, Señor. Ellos entonces recibieron ese beneficio. Por eso la Biblia dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, delante de él como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, oiga bien, fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. El problema más grande no es lo que usted realmente hace en la carne. El problema más grande es cuando usted le da la espalda al Señor. Cuando usted no quiere arreglar su vida. Cuando Dios le presenta el Evangelio y usted se ríe de eso. Ese es el problema más grande. Aquí dice la Biblia que como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Quién azotó al Señor? Nosotros. Por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo abatió? Nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién lo hirió? Nosotros. Molido por nuestros pecados. Nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, que usted y yo somos culpables de la crucifixión del Señor. De eso es que usted se debe arrepentir, mi hermano. De eso. ¿Por qué fue crucificado? Por nuestra incredulidad. Ahora, una vez que hemos conocido este tipo de cosas, que usted puede estudiar Isaías 53, que usted es culpable del sacrificio en la cruz del Calvario, de que Él haya muerto, usted y yo somos culpables por el pecado, entonces ahí es donde nosotros debemos ahora venir ante el Señor, que hace las veces de abogado y decir, Señor, ahora, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para mí? Él viene y dice, listo, hijo, entonces para ti hay esto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿en dónde? Que se convierta en la iglesia tal, en la iglesia fulana. No. En Él es la palabra. Tenga vida eterna. ¿Y cuáles son esos pasos? Esos pasos son San Marcos 16. San Marcos 16. Mire, yo quisiera que usted pudiera apuntar todas estas escrituras porque son muy importantes. Que usted entienda paso por paso qué es lo que usted debe hacer para poder ser ayudado. San Marcos capítulo 16, verso 16. Pasos para yo dar hacia el arrepentimiento. Primero, el que creyere. Hermano Tomás, ¿qué debo hacer yo para aceptar a Jesucristo? ¿Qué debo hacer yo? ¿Debo dejar de hacer esto? ¿Debo dejar esto? ¿Debo dejar lo otro? ¿Debo dejar? Usted no tiene que dejar nada. Usted lo que tiene primero, antes de cualquier cosa, es creer. Ese es el primer paso. Eso es lo que me dice la Biblia. Un día trajeron una adúltera a los pies de Jesús. Y le dijeron, Señor, Moisés nos mandó a apedrear a esta mujer, la encontramos en el mismo acto de adulterio. ¿Qué dijo el Señor? El que esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿Cuántos tiraron la piedra? Ni uno. Pero cuando se volteó a él le dijo, Señor, le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, contestó ella. Pero él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se da cuenta usted? Por eso, lo primero que yo tengo que hacer para aceptar a Jesucristo, para traer mi vida un arrepentimiento que es un giro de 90 grados. Entonces, lo primero que tengo que hacer, el primer paso que debo dar, no es dejar una cosa a la otra aquello, no, es creer. Creer, pero ¿creer en qué? Creer en la denominación tal, creer en la opinión de fulano de tal, creer en la interpretación del pastor tal, creer aquí en el movimiento tal. No, creer en Él, que Él murió por usted, que ese sacrificio hoy está vigente. ¿Ve? El que creyere y fuere bautizado. Entonces aquí viene la otra parte y es el segundo paso, el bautismo. Primer paso es creer. Segundo paso es bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ve? Ese es el punto de partida. El que creyere es salvo. El que no creyere será condenado. Punto. Ahí el Señor no le está diciendo, mire, si usted deja de hacer o no deja de hacer, si deja a fulano o no deja a fulano. No. ¿Por qué? Porque cuando usted cree en el Señor, cuando usted viene a la palabra, Dios empieza a restaurar su vida, empieza a organizar su vida.
a tal punto de que usted, a medida que va caminando, Dios empieza a ajustar su vida en su lugar. Así de sencillo, porque usted solo no lo puede hacer. Ahora entonces, resumamos esto de una vez por todas. Pasos para el arrepentimiento: creer. Segundo, bautismo. Ahora entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué requisitos se necesita para ese bautismo? Hoy las iglesias han puesto que un curso. Uno le dice que usted tiene que estudiar no sé cuántos meses. El otro le dice que tiene que prepararse doctrinalmente por no sé cuántos meses. Yo me pregunto, ¿cuántos cursos hicieron los discípulos para bautizar toda esa cantidad de gente que bautizaron en Hechos 2? ¿Cuántos meses duraron para hacer eso, por Dios? ¿Cuántos cursos le hizo Felipe al eunuco en Hechos 8 para poderlo llevar allá? Todo este tipo de situaciones que ha sucedido a través del camino son mandamientos de hombre, por causa de que lo único que usted necesita para esto es ¿qué? Arrepentimiento, creer y bautizarse. Otros dicen, no, es que mire, aquí es donde existe un problema, porque muchas personas, hay gente que viene viviendo en unión libre, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, con hijos, nietos y demás. Y cuando llegan al Evangelio, ciertas iglesias le dicen, mire, es que usted tiene que primero casarse con su marido para que se pueda bautizar. O tiene que casarse con su esposa para que se pueda bautizar. La pregunta es, ¿y si él no quiere? Pregunta, ¿y si él no quiere? ¿Se va a quedar usted así? Hay otros que le dicen, no, es que usted tiene que separarse. Imagínese usted viviendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 años, 15 años. Hay gente que hasta 20 y 30 años lleva viniendo en unión libre y después de 20 años, después de 10 años o 7 años separarse. Y viene alguien diciendo de que tiene que separarse para poderlo bautizar. ¿De dónde sacaron eso en la Biblia, por favor? Es verdad de que cuando usted viene al Señor, usted debe organizar sus cosas. Es verdad que usted no debe vivir en fornicación. Eso es verdad. Pero déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, si usted ha creído en el Señor, una de las cosas que Dios le va a organizar a usted es su hogar, así su marido no lo quiera, pero que eso no está en el querer de él, eso está en el manejo que Dios le da a su vida, Pero esto no tiene nada que ver en el bautismo. Fíjese usted esta escritura. En el libro de los Hechos, quiero que usted se fije en esto, libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, voy a buscarlo por aquí, Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos 2:38, dice la escritura, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Mire, quiero leerlo un poquito más arriba. Pedro diciéndole a un grupo de personas que se iban a bautizar, ¿no? Y le dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire la pregunta, verso 37. Al oír esto, se componieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, puede ser la pregunta que usted se puede hacer, hermano Tomás, hermano fulano, yo quiero aceptar al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Dejar mi marido? ¿Qué debo hacer? ¿Separarme de él, de mi familia? ¿Qué debo hacer? ¿Dejar de fornicar, dejar de beber, dejar de tomar? No, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado, el cual es incredulidad. Creer, venir a Él primero. Y cuando usted viene a Él, Él organiza sus cosas en el transcurso del tiempo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo les haré descansar. No es usted quien debe dejar las cargas, es Él que lleva sus cargas. Mire, al oír esto se componieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debo dejar de hacer? No, nada. Pedro les dijo, lo único que tienen que hacer es arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos cuantos los que están lejos, como usted, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra, verso 41, fueron bautizados. Oiga, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Oiga, póngase usted a recoger 3,000 personas para ver si todos van a venir casaditos en matrimonio. Imagínese usted al ministro Pedro en el agua diciendo: ¿tú eres casado o no eres casado? ¿Tú eres viviendo en unión libre o no estás viviendo en unión libre? ¿Tu esposo quiere o no quiere? No, mi hermano, no. Bautizaron 3,000 personas. 3,000 personas. ¿Cuántos de ellos no llevaban enredos y problemas y tantas cosas ahí? Recoja usted 3,000 personas, ¿sabe cuántos enredos tienen? Pedro no se puso a decirle: venga, ¿usted está casado, no está casado, está esto, lo otro? No, no, señor. No. Eso no tiene nada que ver. Cuando usted recibe al Señor, eso no tiene nada que ver en qué estado civil usted está. Yo no estoy diciendo que usted se va a quedar toda la vida así. No. Obvio que usted en el camino, Dios va a organizar su vida. Claro que la va a organizar. No tenga temor de eso. Aquí es donde usted ya tiene que empezar a hacer un trabajo con su marido, con su esposo. Orar por él. Una conducta cristiana que pueda convencerle a él de que existe un Dios, de que puede transformar. Y es ahí donde usted ya ve, el primer creyente que usted debe tener en su casa después de convertida o después de convertido, eso es su mujer, es su marido. Mire, estas son cosas que realmente la mayoría de las religiones están en contra de esto, pero es la verdad, es la palabra. Y fíjese usted, cuando nosotros apreciamos un poquito aquí lo de Felipe, eso está en el libro de los Hechos, el capítulo 8, del verso 26 en adelante. Usted lo puede leer todo, yo simplemente lo voy a resumir, pero usted lo estudia. Cuando los apóstoles, aquellos hombres empezaron a hacer este trabajo de bautismo y demás. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Esto es lo que pasa con muchos hombres hoy, muchas mujeres hoy. Leen la Biblia, pero no la entienden. Por eso se necesita la guianza del maestro interior, de los tutores, de los ministerios para hacer ese trabajo. Entonces leía Isaías 53 y demás. Ya lo leímos, ¿cierto? Entonces, una vez empezó la conversación con Felipe, en el verso 34 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, empezó a predicarle, ¿no? Comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pregunta mi hermano querido en esta hora, mi amigo, mi hermana, escúcheme lo que le voy a decir. Esta es la misma pregunta que usted se debe hacer. ¿Qué me impide? Estoy leyendo el verso 36. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pregunta, ¿qué te está impidiendo a ti? ¿Qué es lo que te han dicho las religiones que te impide ser bautizada? Entregarle su vida al Señor. Es que no estoy casada. Es que no estoy casado. Es que no tengo aquello. Es que me separé. Es que... No. ¿Qué me impide? Aquí Felipe no se puso a decir: mire, tú eres casada, no eres casado, si eres nuco, tuviste, eres separado, eres aquello, estás viviendo así, estás viviendo así. No. Él no puso a averiguar cómo vivía la vida o qué. Dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Pregunta mi hermana, pregunta mi hermano, ¿qué impide?
Respuesta, a usted no le impide nada, absolutamente nada. Si crees de todo corazón, escúchame bien, si crees de todo corazón, bien puedes. Yo, como ministro del Evangelio, no puedo negarle a nadie el bautismo, a nadie. Si la persona quiere aceptar al Señor, yo no puedo negarme a guiar a esa persona a Jesucristo, porque eso es lo primordial. Eso es lo primordial. No reformar a la gente, no, eso es lo primordial. Ahora, ¿qué impide que seas bautizado? Nada. Si crees de todo corazón, ese es el requisito, creer, porque solamente hay un solo pecado. ¿Y cómo se llama? Incredulidad, mi hermano. Por eso la única forma de matar esto es creyendo. Ese es el requisito. Si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. ¿Ve usted? ¿Qué curso le hizo? ¿Qué adoctrinamiento le hizo? Nada. Simplemente le habló del Evangelio. La persona sintió en su corazón de ser bautizada y se bautizó. Usted no necesita nada. Si usted cree, el único requisito para usted bautizarse y entregar su vida al Señor es creer. Y llamar a un ministro, un siervo del Señor que esté comisionado y que tenga la revelación de la palabra para que realice su bautismo y usted empiece a ser ayudado o ayudada. Mateo 28, cuando usted lo lee, dice, id por todo el mundo, haced discípulos de todas las naciones, predicando, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es otro tema diferente. Pero ¿cuál es el nombre del Padre? Jesucristo. Por eso ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero escúcheme bien, porque ese no es el tema. Escúcheme bien lo que sigue. Enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Ahora sí, después de que la persona sea bautizada, después de que la persona acepte a Jesucristo, ahora yo vengo a instruirlo, a decirle cuáles son los pasos que tiene que dar, a guiarlo de una manera sabia qué es lo que tiene que hacer. La religión ha hecho al revés. Tienen que esperar de que la gente quite una cosa, le saque otra, y tienen hasta 1, 2 y 3 años ahí las personas y ni siquiera los han bautizado. ¿De dónde sacaron todo esto? Los discípulos, los apóstoles no hicieron todo este tipo de protocolo raro que hoy se están haciendo. Muy bien. La pregunta es, bueno, si un hermano se bautiza y el hermano está viviendo en unión libre con una persona, ¿qué pasa con su matrimonio? ¿Qué sucede con sus hijos? ¿Qué está sucediendo? Fíjese lo que dice la Biblia. En el libro de 1 Corintios, o carta a los 1 Corintios, el capítulo 7, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, verso 1, estoy leyendo 1 Corintios, capítulo 7, verso 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es verdad que la Biblia habla de las fornicaciones. Claro, una pareja no puede vivir en fornicación. Deben organizar su vida. Pero ese tipo de cosas que se tienen que organizar, deben organizarlo ya dentro de la palabra. Dentro de la palabra. Fíjese en esto. El verso 10 dice lo siguiente. Ya le voy a decir por qué. A los que están unidos en matrimonio, escuche, esto es para los que están casados. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Oiga, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Eso es para los que están unidos en matrimonio. Pero el verso 12 dice, a los demás yo digo. Oiga, ¿quiénes son esos demás? Esos demás son esas personas que necesitan organizar su vida. Primero el texto dice, a los que están unidos en matrimonio, ¿cierto? A los que están casados, ¿ve? Pero el verso 12 dice, a los demás. ¿Cuáles son los demás? Posiblemente puede ser usted, mi hermana, que necesita organizar su vida matrimonial. O
o usted, mi hermano, que necesita organizar su vida matrimonial. Pero lo primero que usted debe hacer es aceptar al Señor, porque eso es lo primero que usted debe empezar. El verso 12 dice, a los demás yo digo. Primero le habló a los de los matrimonios, ahora le está hablando a los demás. A los demás yo digo, no el Señor. Es un consejo, ¿no? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Muchas iglesias hoy están diciéndole a la hermanita o al hermanito, mire, deje a su marido para poderla bautizar o para poder venir. O deje a su mujer para yo poderlo guiar al Señor. ¿De dónde sacaron esta situación, por Dios? Mire, la Escritura dice, a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido, o sea viceversa para la mujer, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Es decir, si usted se está metiendo en el Evangelio, si usted quiere aceptar al Señor Jesucristo, hágalo. ¿A que él no quiere? Déjelo tranquilo, la salvación es individual. Usted no tiene nada que ver con su corazón ni con él, absolutamente. Si usted quiere aceptar al Señor, hágalo. La Biblia dice, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Él verá si no organiza su vida, pero usted debe trabajar para ganárselo para el Señor, obviamente. ¿Cierto? Pero la decisión frente al Evangelio, al aceptar a Jesucristo, es individual. Esto no es por grupo ni por familia, esto es individual. Ahora, mire esto. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, que se separe. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, mire, usted acepta el Evangelio, él quiere seguir viviendo con usted, no lo abandone, es su marido, deje tranquilo. Que hermano, que él no se quiere casar todavía, que no quiere bautizarse todavía, que no. Déjelo quietecito, que ese llamado no lo va a hacer usted, lo va a hacer Dios. Dios es el que tiene que tomar control de usted y de él en el camino. Así de sencillo. ¿Que eso hay que arreglarlo en el camino? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí tienen que organizarlo. ¿Ve? Pero deje que Dios lo haga. No, que no se meta ningún ministro aquí tratando de separar al fulano ni al sultano. Deje que Dios actúe. Entonces, ¿para qué la fe? Ahora, por eso él dice, si el incrédulo se separa, que se separe. Es decir, no, que es que yo no quiero vivir con usted porque usted se volvió evangélica. Pues usted ya ahí debe decidir, o es el Señor o es el marido, ¿cierto? Pero si el incrédulo se separa, que se separe. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Entonces, ¿por qué yo como ministro no puedo separar una pareja de esta? La pregunta es, ¿quién quita de que ese hombre que realmente hoy no quiere casarse, hoy no quiere bautizarse, esa mujer con su buena conducta no va a ser salvo a su marido? ¿Ve? Entonces, ¿quién soy yo para decir, venga, es que ustedes tienen que separarse? No. ¿Sabe usted, oh mujer, si quizás hará salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás hará salvo a tu mujer? Bueno, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Eso ordeno en todas las iglesias. Es decir, si Dios la llamó a usted como está, venga ante el Señor. Si Dios le está haciendo el llamado a usted, mi hermano, como está, venga ante el Señor. En Primera de Pedro, el capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, hay una forma muy importante para que las esposas, las mujeres, sepan cuál es la forma de poder predicar el Evangelio realmente después de convertida. ¿Y cuál debe ser uno de los primeros creyentes? Su esposo, su esposa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra
por las conductas de sus esposas. Es decir, que en el camino pueden haber personas que no son creyentes, que no quieren bautizarse, que están así, que están así, pero con el comportamiento de usted, mi hermana, puede traer a ese hombre que no quería casarse, que no quería bautizarse, que no quería saber nada de esto, con su influencia, con su espíritu afable y apacible, usted puede predicar el evangelio. Con su conducta puede mostrar de que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Estas cosas os digo por causa de que hay tanta confusión y hay tantas cosas que se levantan hoy y la gente desconoce que realmente Dios trajo una revelación, un mensaje para aclarar todas las cosas. Mire, en el libro de Números muestra cómo es que una persona entra en el matrimonio. Muchas personas, muchos ministros enseñan estas cosas de que usted debe, que usted no debe, que usted debe dejar, que usted debe poner antes de bautizarse, antes de entregarse al Señor, porque desconoce los pasos del matrimonio. Resulta y sucede que la gente piensa que cuando ellos se casan, los casa es un pastor o en una ceremonia matrimonial. No, usted no lo casa un pastor, usted no la casa un cura, usted no la casa un sacerdote. ¿Quién es el que lo casa realmente usted? Usted simplemente lo casa ese voto matrimonial. Y ese voto matrimonial no se lo da un cura, ese voto matrimonial no se lo prueba un pastor, ese voto matrimonial se lo prueba Dios. Desde el día que usted le dijo a su esposa que quería ser su marido, su esposo, y ella lo aceptó, y ella lo tomó a usted como marido también, y pudieron ir a vivir bajo un techo, ustedes están casados, porque es un voto que se dieron. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Legalizar ese voto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente tienen que organizar sus vidas, es decir, ir a la notaría, firmar esos papeles y después realmente buscar un ministro para que les haga la ceremonia. Una cosa es la ceremonia matrimonial, una cosa es lo que usted haga aquí en la tierra, que debe de hacerlo. Yo no estoy diciendo que no. Si algún ministro me está escuchando va a decir, vea, esa es una herejía, este hombre lo que está predicando. No, usted debe de hacerlo. Pero eso no es el primer paso. El primer paso es aceptar a Jesucristo, si usted lo ha sentido así en su corazón. Por eso en Números 30 está la ley de los votos donde dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, estoy leyendo el verso 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma, con obligación no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, y si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Entonces esto es lo que casa una mujer, es el voto matrimonial. Muy bien, mis hermanos, quiero dejar este estudio por aquí para que ustedes puedan estudiar la Biblia. Hay muchas escrituras más, sino que quise tomar las más importantes, quise sobresaltar algunas que vinieron a mi mente en estos momentos, para que usted pudiera comprender. En conclusión, mi hermano o hermana, ¿qué necesita usted hacer realmente para recibir a Jesucristo y proceder al bautismo? Nada. No necesita hacer nada por enredado que esté. Lo único que usted necesita es ser bautizado, creer en Jesucristo, como dijo Felipe el eunuco, si crees de todo corazón, y ser bautizado. Nada le puede impedir el bautismo a usted, y nadie se lo puede impedir, absolutamente. Por eso es bueno que estudie la Biblia, que estudie la palabra, y cualquier cosa duda que pueda estar, aquí voy a dejar mis teléfonos, usted me puede escribir a nuestro WhatsApp, no importa, mi WhatsApp está disponible las 24 horas, y cualquier inquietud, cualquier pregunta que usted tenga, escriba a nuestro WhatsApp 320-789-2031, nuestro WhatsApp 320-789-2031, o nos puede llamar a la línea 311-742-2424,
no 2355. Nuestra línea 311-742-9355 y nuestro WhatsApp es 320-789-2031. Si usted nos quiere contactar con alguna página, entonces puede entrar a YouTube y puede abrir la página, buscar Tabernáculo Voz de Restauración. Tabernáculo Voz de Restauración, ahí aparece un loguito, un círculo, con una persona, un judío, un sacerdote, un ministro, tocando el shofar, ahí aparece. Ese es el logos. Nuestro canal en YouTube y nuestro canal en Facebook nos consigue como Tomás Cavadía, THOMASCAVADIA, Tomás Cavadía. Ahí nos puede escribir, enviar un mensaje, puede enviar la solicitud y con mucho gusto lo podemos aceptar. Cualquier pregunta, necesidad, oración por los enfermos, consejería familiar, matrimonial, etcétera, ahí vamos a estar para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a orar en esta hora. Padre, tu palabra ha sido hablada. Este estudio, Señor, ojalá sea para el beneficio de tus hijos, donde quiera que estén, que abran sus Biblias, reconozcan que necesitan de tu presencia y que sean ayudados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Si usted necesita ayuda en cualquier parte de nuestro territorio colombiano, podemos llegar para poder suplir sus necesidades espirituales. Cualquier lugar que esté, es más, si hay algún lugar fuera del país internacionalmente y que usted pueda ser ayudado, también allí podemos llegar con los contactos que podemos tener con nuestros otros consiervos, colegas y ministros de diferentes países. Les habló su hermano en Cristo, Tomás Cavadía. Dios les bendiga a todos. Feliz tiempo para todos ustedes. Shalom